Buenas tardes y bienvenidos a Puente Aéreo. Hoy tenemos con nosotros a Ale Rosal Valls Taberner. La verdad es que es fácil y difícil presentarlo. Podemos decir que es periodista y editor, nació en Barcelona. Ahora bien, ante todo, Alex es un amigo y mi editor de 2 libros. Por eso se hace difícil presentar a una persona a la cual conoces desde hace algún tiempo, por no decir mucho tiempo, con lo cual no tenemos que revelar la edad que tenemos, aunque tú y yo nacimos el mismo año. Está hoy en Puente Aéreo porque la editorial Libros Libres que él fundó ha publicado su libro, su primer libro, Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes, César. Muchas gracias por la invitación. No, pero no, faltaría más. Después de muchos años siendo editor y de haber publicado, como dices tú, más de 600 libros a muchos autores, te has atrevido a publicar tu primer libro. La pregunta es obvia y es fácil, ¿no? ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, pues no sé, a lo mejor no tenía o no sentía la necesidad de escribir, ¿no? Y hace ya 2 años o un poquito más, ya sí que sentí que tenía el tiempo y las ganas y el tema, sobre todo, ¿no? Porque tú como escritor, César, sabes perfectamente que puedes tener a lo mejor la intención de escribir, pero a veces no acabas de dar con el tema adecuado Uh-huh. que consideras que tienes la capacidad y las posibilidades de desarrollar y de hacer algo un poquito original, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues en este caso sí que sentí como que tenía un poco esa capacidad o ese empuje para escribir algo un poco diferente que no estaba en el mercado. Una reflexión a nivel de libro que no estuviera en el mercado como es este libro. Sí, la verdad es que es un libro diferente. La otra pregunta, teniendo en cuenta el título, ¿no? ¿Solamente los bárbaros nos arruinan la vida? ¿No crees que a veces nosotros mismos nos empeñamos en arruinárnosla? Bueno, los bárbaros nos arruinan la vida, no solo a nivel económico, sino también a nivel, casi podríamos decir, familiar, de vínculos comunitarios, a nivel de la capacidad también de poder educar a nuestros hijos con libertad y demás, porque nosotros les dejamos. Uh-huh. O sea, el problema no es tanto que los bárbaros tienen una hoja de ruta determinada que va en lo suyo, en su propia dinámica, el intentar expandir ese mal, ¿no? Esa promesa de paraíso Uh-huh. aquí en la tierra, pero que al final nos acaban llevando a un infierno, ¿no? Como lo Uh-huh. hemos visto en otros países y en otras comunidades, ¿no? Como realmente esas promesas populistas que tienen una consecuencia política y tiene una consecuencia en nuestras vidas, pero que todo eso se va fraguando durante décadas en otros ámbitos para ir modelando la opinión pública. Pero los bárbaros tienen su hoja de ruta y tienen sus objetivos claros. Pero los que tenemos que frenar a esos bárbaros, todos esos hombres y mujeres buenos con sentido común, con cordura, que estamos llamados a frenar ese avance del mal, sin embargo no lo hacemos por comodidad o por cobardía. Uh-huh. Y ese es verdaderamente el problema que estamos viviendo en nuestras sociedades occidentales, en concreto en España, ¿no? Uh-huh. Como siempre ha existido el mal, siempre han existido los bárbaros, pero en otras épocas había lo que yo llamo guardianes, Sí. que eran los que se oponían a los bárbaros, ¿no? Esa gente que su única ideología o la ideología que dominaba en su vida era la del sentido común y la de la cordura, más allá de otros planteamientos ideológicos, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de gente, en todas las épocas ha habido muchos guardianes que han puesto freno a esos bárbaros, que han puesto pie en pared para que ese mal no avanzara. Uh-huh. Desgraciadamente, ahora, no solo ahora mismo que nos lamentamos de todo lo que nos está pasando, sino desde hace años y décadas, esos guardianes que deberían estar haciendo un trabajo, como decía Chesterton, ¿no? Del buen soldado, ¿no? Sí.
que lucha no porque odia lo que tiene delante, sino justamente porque ama todo lo que tiene detrás, ¿no? Y como tiene muchas cosas que tiene que proteger, pues da un paso adelante para enfrentarse a esos bárbaros. Bueno, eso es lo que, César, nos falta ahora mismo. Hay muchos bárbaros en la vida cultural, mediática, periodística, política, artística y demás, pero sin embargo hay muy pocos guardianes que estén dispuestos a proteger todo aquello que amamos. La frase típica dice que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cuál es el motivo de que algunos la hayan perdido? Quizás porque no encuentran un referente, como estabas diciendo tú ahora, con un guardián, y por eso han perdido la esperanza. Pues es posible. O sea, mira, hay un elemento que creo que no nos damos suficientemente cuenta de lo lesivo que puede ser nuestra sociedad, que es la soledad. El no tener vínculos familiares o comunitarios nos lleva a este aislamiento que nos produce una cierta también desesperanza, ¿no? Y además nos hace vulnerables a todo este tipo de ideologías averiadas o todo este pesimismo que ahora mismo está muy presente en el ambiente, ¿no? Por eso, una de las cuestiones claves para reconquistar de alguna manera el espíritu y el ánimo de nuestra sociedad es justamente crear ámbitos comunitarios en donde evitemos la soledad. Y por lo tanto, bueno, empezando por la familia, pero también con los amigos. Yo digo que si queremos tener, o sea, no sé quién decía, un psiquiatra americano hace poco, ¿no? Que decía que uno de los elementos para ser feliz en esta vida, uno es tener buena salud, pero la otra es tener esos vínculos de amistades y familiares que nos ayudan a vivir, que nos ayudan a tener a filtrar a lo mejor nuestras preocupaciones o a podernos de alguna manera desahogar, ¿no? El tener amistades nos ayuda a tener un enfoque distinto de la vida, ¿no? A poder reír, a poder quitar a lo mejor esas pequeñas obsesiones que todos podemos tener o esas preocupaciones que a lo mejor no son tan importantes, y al tener una relación y un diálogo con otro, pues te das cuenta que no era tan preocupante como pensábamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso, César, que yo creo que tenemos que volver al bar, tenemos que volver al coro parroquial, tenemos que volver al plan con los amigos, al restaurante. Tenemos que evitar el globo, tenemos que evitar el encerrarnos en nuestra casa y pedir la comida al mensajero y demás, ¿no? Tenemos que buscar esos vínculos que nos une con otros y que eso nos ayuda a no ser tan vulnerables a todos esos populismos que están tan presentes hoy en día. Claro, con eso enlazo con las dos siguientes preguntas que te quería hacer. Es decir, con la respuesta que acabas de dar tú es, nosotros quizás, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero quizás a lo mejor un poco de culpa entre comillas, lo de culpa, la ha tenido, digamos, el COVID-19, que con el aislamiento que tuvimos que tener hemos dejado de sociabilizar, y también la segunda parte, que sería la otra pregunta, es también hemos dejado de sociabilizarnos con las nuevas tecnologías. Es decir, hoy en día es más fácil enviar un WhatsApp o hablar con una persona por WhatsApp, aunque la tengas delante o la tengas que ver al cabo de 5 o 10 minutos, que como hacíamos antes cuando éramos un poco más jóvenes, ¿no? Que hasta que no te encontrabas a la persona delante no hablabas con ella, no le enviabas ningún WhatsApp, pero igualmente quedabas con ella, podías hablar, entablabas una conversación, y hoy en día casi todas las conversaciones, sobre todo por lo que están diciendo muchos
profesores, psicólogos hoy en día, de que la juventud hoy en día ya no llama por teléfono, sino que las conversaciones que mantienen es a través del WhatsApp, con lo cual, claro, estamos perdiendo, digamos, están perdiendo la comunicación, aunque tienen otro tipo de comunicación, pero tienen la comunicación de oír a la persona como nos estamos oyendo tú y yo hoy en día, ¿no? En estos momentos. Es decir, hemos perdido, ya no somos tan sociables por culpa de la tecnología. ¿Tú cómo lo ves? Sí, completamente de acuerdo. Piensa que vivimos un mundo muy virtual. Decimos, tenemos 1000 amigos en Facebook, pero eso es completamente artificial. O sea, no es verdad. Bueno, son seguidores, son gente que a lo mejor tienes un contacto superficial, pero en ese mundo digital o virtual no se crean vínculos verdaderos. Pueden ayudar a una cierta comunicación superficial, pero lo verdaderamente importante es lo presencial, ¿no? El poder hablar cara a cara, abrazarnos, tocarnos, el estar compartiendo, ¿no? Fíjate, César, que muchas veces decimos que hay muchos proyectos que salen, no suelen aparecer o no suelen fructificar, tener un resultado positivo por una comunicación superficial de teléfono o de WhatsApp y demás. No, cuando un proyecto de estos importantes toma peso, es cuando a lo mejor puedes estar tranquilamente hablando horas y horas y al final ese ambiente, ese encuentro que te permite estar en una dinámica más relajada y más tranquila, sin molestias y sin, entre comillas, ladrones del tiempo que te roban el momento presente, ¿no? Pues es cuando, en ese momento, es cuando pueden aparecer esas ideas brillantes o esos momentos de concentración que le da una productividad mayor, ¿no? Claro. Sí, Todo sí. eso te lo da lo presencial y te lo da el mirarte a los ojos y el tener ese encuentro mucho más pausado, ¿no? Ajá. Sí, en eso que estabas diciendo tú de Facebook, ¿no? Que hay muchísimas personas que te dicen, no, es que yo tengo 3.000, 4.000 amigos en Facebook, ¿no? Y entonces yo siempre me acuerdo de Monseñor Guix, que fue obispo de Solsona, que decía que los amigos se podían contar con los dedos de una mano, los conocidos eran unos cuantos más, y todo el resto eran saludados, ¿no? Con lo cual, es claro, si tienes 5.000 o 3.000 amigos en Facebook, evidentemente no tienes suficientes dedos en las manos para tener tantos amigos, ¿no? Y en el fondo Claro. tenía razón Monseñor Guix, ¿no? ¿Tú crees que se ha convertido el mundo en un lugar peligroso para vivir, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, hemos perdido un poco los valores que teníamos nosotros hace 30, 40, no vamos a decir 50 porque vamos a descubrir la edad, pero hace 20, 30 años atrás se han perdido aquellos valores que teníamos, nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, habíamos visto en una sociedad, y hoy en día parece que estamos viviendo, por decirlo de alguna manera, en un libertinaje, ¿no? Que el todo está permitido, el todo vale. Sí, no, tienes toda la razón. O sea, de hace 50, 60 o 70 años, desgraciadamente la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado demasiado. O sea, se ha acelerado los cambios de una forma tremenda. Pues fíjate, hace 70 años nuestros abuelos jamás hubieran pensado que hoy se hubiera aprobado en España el cambio de sexo legal, la ley trans, Sí. y que los niños tuvieran derecho a cambiarse el sexo sin contar con la autorización paterna. Eso es algo, o sea, un cambio tan radical y tan absolutamente revolucionario que es para sentarnos a pensar qué está pasando. Y ya no es una cuestión de ideologías, no es cuestión de derechas o de izquierdas, es cuestión de sentido común, ¿no? Entonces es verdad que esos cambios tan acelerados responden a un plan de ingeniería social. O sea, esto no es algo
que aparece de forma natural, sino es algo inducido. Porque hace 5 años, solo 5 años, César, las peticiones por parte de niños aquí en España o en Inglaterra para el cambio de sexo eran absolutamente residuales? ¿Y por qué ahora, con el TikTok, las peticiones de cambio de sexo en niños de 8, 10 o 12 años han aumentado un 5.000%? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sí. Bueno, pues todo esto está inducido. O sea, no es... en los últimos 2 años, los impactos que hay en TikTok, por ejemplo, que es la red social más seguida por los jóvenes o adolescentes, sí, sí. ¿no? Sobre los impactos a favor, los vídeos a favor del cambio de sexo, el tema trans, han sido en estos 2 últimos años de 25 millones de vídeos, que es una barbaridad, que se dice pronto. Exacto. Entonces, bueno, pues esto, cualquier persona que nos esté escuchando, independientemente de la sensibilidad ideológica que tenga, pues yo creo que con sentido común nos tendríamos que decir, bueno, ¿esto a qué responde y a qué nos lleva? Claro. En una sociedad, este tipo de ideologías vienen a ser unas bombas atómicas dentro de la sociedad, que está produciendo ya miles y miles de víctimas. Afortunadamente ya hay muchas víctimas de estos cambios de sexos, de gente engañada, que dice, oye, realmente a mí me hicieron un cambio de sexo con 12 o 13 años, ahora ya es irreversible y me doy cuenta que me han engañado. Exacto. Y que nadie me tuteló, ni los científicos ni los médicos, porque hay un miedo a todo eso. Entonces, bueno, realmente, por eso yo decía al principio de la conversación, César, estamos ahora mismo en manos de los bárbaros. Y la cuestión política es la última fase. Pero antes que todo eso hay otro tipo de bárbaros en el mundo científico, en el mundo mediático o cultural, que nos están vendiendo un material ideológico averiado que produce víctimas. Exacto, sí, en eso por tienes eso toda la razón, sí. Produce víctimas en este campo y en otros muchos. Y por eso, un poco, la idea del libro, de este Despierta y combate a los bárbaros que arruinan nuestra vida, era justamente, en un primer momento, que despertáramos, que tomáramos conciencia de que si el mundo va mal, como tú decías, y que es más peligroso, o sea, es porque realmente los hombres y mujeres buenos, con sentido común, con cordura, que estamos llamados a simplemente ofrecer unas pequeñas acciones, unos pequeños gestos para frenar este mal que se nos viene encima y que ya lo podemos palpar. Sin embargo, estamos cómodamente en nuestras casas quejándonos, criticándonos, y sin embargo no estamos haciendo nada. Ese es el problema. Exacto, sí, porque lo que estabas diciendo de TikTok, tienes muchísima razón, pero yo le daría la vuelta, con tu permiso. Es decir, no, o sea, encuentro gravísimo que hayan habido 25 millones de reproducciones de todos estos vídeos, pero es que lo peor es, bajo mi punto de vista, es las personas que hacen estos vídeos. Es decir, que se vean los vídeos, llega un momento que, bueno, pues a lo mejor hasta por aburrimiento hay gente que ve estos vídeos. Puede haber gente que ve estos vídeos y que se puede ver afectada por ver estos vídeos y que dice, oye, pues mira, ves, yo que tenía esta preocupación y todo esto, oye, pues mira, si esta persona lo ha hecho de esta manera y lo ha visto tal, pero quiero decir, llegar a realizar estos vídeos. Esto es como lo que se está diciendo hoy en día, que los jóvenes hoy en día están abusando o están entrando demasiado a ver películas pornográficas, ¿no? Es decir, pero el hecho no es que la juventud vaya a ver películas pornográficas, el hecho es que se hagan tantas, o sea, que esté el mercado abierto de que tú entras en TikTok o entras en cualquier aplicación y lo tienes. Es decir, yo creo, en el fondo no deja de ser aquello de que cuando nosotros éramos jóvenes y querías ver una película de estas, te tenías que ir al videoclub. Hoy el videoclub ya desapareció, ya no existe. El videoclub, las películas pornográficas las tenían en un sitio escondido
y que, bueno, que tenías que ir casi como aquel que dice expresamente, o te tenían que abrir la puerta para poder coger la película, y hoy en día tienes tantas plataformas que puedes incluso, tú te acordarás también como yo, que cuando empezó Telecinco, las mamachichos y todo esto, y cuando empezó, digamos, después de la época de Franco, pues el destape estaba al orden del día. Claro, hoy en día, a un joven de hoy en día, le enseñas una película de los años 70 de destape, que una señora enseñaba las tetas y dice, pero ¿esto qué es? ¿No? Esto hace risa, ¿no? Parece una película de Charlotte. O sea, hemos llegado a un punto de que la juventud tiene tantísima información que yo creo que van a acabar colapsados, los vamos a dejar colapsados de tantísima información, igual que nosotros, ¿eh? Tú y yo como periodistas también tenemos demasiada información, digamos, de lo que está ocurriendo las 24 horas del día, que a veces tienes que desconectar porque si no te vas a volver loco de tanta información. Claro, pero fíjate, César, una de las herramientas más poderosas que tienen los bárbaros para controlarnos justamente es la herramienta de la distracción. Claro. Ahora estamos en nuestra sociedad permanentemente distraídos. Y eso los bárbaros que están en el poder, no solo políticos, sino cultural, empresarial, mediático y demás, están encantados porque dicen, esta es una sociedad fácilmente manipulable, fácilmente controlable, porque tenemos a los ciudadanos permanentemente distraídos con Internet, con las aplicaciones, con los juegos, con las memes, con los vídeos, con el TikTok, con una información excesiva, abusiva, con lo cual, fíjate, si contamos las horas que pasamos para dormir, las 8 horas, pongamos, más 8 horas de trabajo, si a eso le sumamos 4 horas para desayunar, comer y cenar y dedicarlas al transporte, al aseo o al deporte, ya sumamos 20 horas. Solo nos quedan 4 horas de alguna manera libres para estar con nuestra familia o con nuestros amigos, hacer algún hobby o lo que sea. Pero si los oyentes que nos están viendo pudieran fijarse en el consumo diario que tenemos del móvil, nos asustaríamos porque muchas veces la media puede estar muy por encima de las 2 o 3 horas. Sí. Si a eso le sumamos el tiempo que pasamos viendo la televisión, que puede ser media hora, 1 hora, 2 horas, no tenemos tiempo para nada. No tenemos absolutamente tiempo para hacer nada. Y eso el poder, los bárbaros lo saben perfectamente. Claro. Por eso que nos incentivan esa permanente dictadura de la atención, de la distracción, para que, bueno, simplemente nos tengamos el derecho al pataleo, a la crítica, a ir a una manifestación u otra, pero materialmente no tengamos un tiempo liberado para poder hacer algún pequeño gesto y luchar contra esta nueva dictadura, esta dictadura blanca que nos está envolviendo con una telaraña diabólica de una forma, en un principio suave, pero que nos está atrapando de tal manera que al final todo eso que amamos, que no solo es nuestra familia, nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, la libertad de poder emprender, todo eso que ahora mismo no valoramos porque lo tenemos, desgraciadamente lo vamos a ir perdiendo y ya lo estamos perdiendo. Sí, y llegará un momento que al final no tendremos capacidad para salir de esta telaraña. Sí, sí. Por eso que en el libro lo que intento es, en una primera opción, en un primer grito, por así decir, tenemos que despertar de esta distracción permanente en la que estamos metidos todos. Sí, el otro día tuvimos aquí en Puente Aéreo a un filósofo que en el fondo le hice una pregunta que muy sencilla, era de qué pensaba él de que en bachillerato o en EGB, en nuestro bachillerato y nuestra EGB, estudiábamos filosofía y hoy en día los jóvenes no estudian filosofía, ¿no? Y lo encontró de una manera como lo que estás diciendo tú en el fondo, ¿no? Es decir, es una cosa que estos bárbaros que tú estás diciendo, pues bueno, pues están llevando a cabo toda una empresa para que la gente deje de pensar. Esto que tú decías, estas 4 horas que nos puedan quedar libres, ya no pensamos.
Es decir, tienes, por ejemplo, yo que sé, tú lo tratas en el libro, ¿no? De la telebasura, ¿no? Pues entonces esas 4 horas que te quedan un poco colgadas, pues ves Telebasura, Sálvame y todas estas. Bueno, todo que Sálvame ya no existe, pero bueno, en su época cuando existía Sálvame y otros programas de estos de Telebasura, te quedas ahí enganchado y ya no piensas, ¿no? Y entonces, claro, él decía que era un gran problema para de aquí a un futuro de que ya no solamente que no sepan filosofía, ya no solamente que no sepan quién era Descartes, Sócrates, Platón o todos los grandes filósofos que han habido a lo largo de los siglos, sino el hecho del razonamiento en el sentido de, bueno, pues estudiar filosofía te da que pensar con lo que estás estudiando, ¿no? Y entonces ya pierden ese foco, digamos, de pensar. Entonces, en el fondo, no dejas de ser como un borrego, con perdón, pero no dejas de ser un borrego y estás unido a la manada y el input que te envíe uno, ese input lo vas a coger como tuyo y vas a decir que ese es tu pensamiento, pero sin ser tu pensamiento. Es decir, en el fondo, y acabamos llegando a esta conclusión, no dejamos de ser un poquito, que en eso fue un gran visionario, Huxley con el Gran Hermano, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Con el mundo feliz, ¿no? Que Exactamente. si te fijas, César, durante muchas décadas ha habido como un cierto debate de cuáles eran las dos, o sea, quién acabaría teniendo razón en sus novelas distópicas, ¿no? Sí. O bien Orwell con 1984 o bien Huxley con El Mundo Feliz, ¿no? Uh-huh. Que claro, Orwell planteaba un sistema totalitario feroz, pues, al estilo de lo que han tenido en la Alemania nazi o toda la Unión Soviética Sí. y todos los países comunistas, ¿no? Ese totalitarismo feroz de la bota que te la ponen en la cara, de los campos de concentración, de las cárceles y demás, ¿no? O bien el otro tipo de totalitarismo, podríamos decir casi blando o rosa, en donde la gente estaría también con un recorte de libertades y con una dinámica de semi-esclavitud, pero con una apariencia de democracia, que es lo que plantea Huxley, ¿no? Sí. Con esa permanente distracciones que tienen los ciudadanos, en donde se sienten libres, pero realmente están completamente controlados y dominados por el poder, ¿no? Yo creo que estamos más, César, en el mundo feliz Sí. que en 1984, ¿no? Sí, y que realmente esa es un poco lo que hay. O sea, el totalitarismo se ha transformado. Ahora ya no es muy estético el campo de concentración o no es muy estético el tipo de agresiones físicas, ¿no? De este tipo de totalitarismo tan feroces. Ahora es todo mucho más sutil, más sugestivo, pero en el fondo es lo mismo. Es otro tipo de totalitarismo, pero es totalitarismo, ¿no? Es un control total de la sociedad. Exacto. Ya que te tengo y cambiando un poco de tercio, tú eres catalán, hace 30 años que vives en Madrid, pero eres catalán. ¿Cómo ves la actual Cataluña de cuando tú y yo éramos jóvenes? Ay, César, esta es una pregunta difícil, ¿eh? Sí. Sé que es pregunta difícil, pero eres una persona idónea para contestarla. Pues mira, con la distancia del tiempo, ¿no? Y también de la distancia del espacio, ¿no? Pues la verdad veo esta Cataluña con nuestra tierra, en el fondo, con gran tristeza, ¿no? Porque fíjate que César, que tú y yo llegamos a vivir, cuando éramos jovencitos, una Cataluña muy pujante, Sí. donde había un nivel de emprendimiento, de ganas de avanzar, de innovar, de crear nuevas cosas, que se podía palpar. También pudimos comprobar hace 30 o 40 años cómo
la burguesía lideraba no solo desde el punto de vista del emprendimiento, sino también a nivel cultural, sí, a nivel mediático. No sé, lideraba en muchos campos, ¿no? Sin embargo, ahora, 30 o 40 años después, te das cuenta que nuestra burguesía, que son de alguna manera los líderes de la sociedad, ¿no? de la iniciativa social y ciudadana, no lideran nada, no están dispuestos a liderar nada. Y que cada vez ese victimismo que muchos lo llevan en el ADN, o ese cierto sentido de superioridad sobre otros ciudadanos de otras partes de España, nos está matando, ¿no? Nos está matando y nos está haciendo una sociedad completamente decadente, que solo puede sobrevivir en base al chantaje, ¿no? Y en base a la falsedad de muchos planteamientos económicos e históricos, pero de suyo no es una sociedad sana. Es verdad que no sé quién decía, no sé si era Maestro que decía que la raíz de todo problema político tiene una base teológica. Y que en el caso de Cataluña, sobre todo, y el País Vasco, es verdad que gran parte de esos problemas vienen de esa problemática teológica, ¿no? Claro. O sea, de cómo, por ejemplo, tú que eres historiador, te acordarás que a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, Cataluña era conocida como el pulmón espiritual de Europa, sí. Ya no solo de España, porque en Cataluña se concentraba un nivel enorme de santos, de santas, de fundadores de congregaciones, de asociaciones de caridad. Sí, sí. Bueno, le llamaban al pas dels sants, ¿no? Sí, sí. De cómo el paso de los santos, de cómo en un territorio muy determinado, muy limitado, pues daba una cantidad de resultados espirituales que a la vez tenían una proyección cultural, caritativo y también político enorme, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues todo eso ha saltado por los aires. En esa época era una sociedad bastante sana y sobre todo con una capacidad de impulso y de creación tremenda, ¿no? En todos los ámbitos, también a nivel científico y a nivel intelectual e histórico. Todo eso ha saltado por los aires. Yo creo que el momento que se fastidió todo, porque hay que de alguna manera delimitar o poner el foco dónde se fastidió, ¿no? ¿Dónde se empezaba a fastidiar esa Cataluña? Yo creo que fue justamente cuando se produjo cuando la ideología abrazó el hecho religioso y la ahogó. Y hubo una traslación del cristianismo a otro tipo de religión pagana, que es el nacionalismo, que ha ahogado todo eso. Sí. Ahogó en un primer momento la parte espiritual cristiana, o sea, el cristianismo que antes era hegemónico en Cataluña, ahora completamente residual, y esa ideología ahogó ese espíritu cristiano y se convirtió en la nueva religión, que es una religión panteísta y pagana. Si bien antes había misioneros que decían que querían dar su vida por Cristo y querían ir a misiones y querían evangelizar y ofrecer también y proponer obras educativas y caritativas en bien de los otros, ahora mismo ese planteamiento se ha trasladado a querer morir o querer dar tu vida por otro tipo de Dios, en este caso un Dios ideológico, que es lo que han convertido a Cataluña, ¿no? Entonces, mientras que no volvamos a recuperar nuestras raíces cristianas, ¿no?
eso ya lo decía el obispo Torres, ¿no? Que Cataluña o será cristiana o no será. Exacto. Pues bueno, ahora estamos en que no será, Sí. en que no será, porque es que si quitamos nuestras raíces, nos convertimos en otra cosa. Sí. Pero esa otra cosa no es la Cataluña que hemos conocido tú y yo y en la que han vivido nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, ¿no? Esa es otra cosa completamente distinta que hay que llamarla con otra denominación completamente diferente, ¿no? Entonces, o la gente recupera un sentido trascendente cristiano de la vida, o difícilmente yo creo que Cataluña, los ciudadanos, la sociedad, difícilmente sanará su parte de xenofobia o su sentido de superioridad sobre otros y no podrá entrar en una dinámica de normalidad, ¿no? Claro. De sentirnos todos iguales en derechos, en deberes, cada uno con nuestros sentidos diferentes de ver la vida bueno, todos somos diferentes, pero apreciando también esas diferencias, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Y no sintiéndonos como pasaba en principio del siglo XX, ¿no? Con el doctor Rubert y otros, ¿no? Ese sentido de racismo, ¿no? De que los catalanes somos superiores a los murcianos o a los extremeños, y entonces el doctor Rubert hacía estas exposiciones públicas en los teatros de Barcelona que medía los cráneos de un catalán, exacto, y de un castellano o de un murciano o de un andaluz, ¿no? Sí. Para demostrar que los catalanes éramos superiores en todo y también a nivel físico. Exacto. Eso es una barbaridad. Sí. Pero desgraciadamente ese sentido de superioridad, de racismo, ese sentido de pensarnos el ombligo del mundo, sigue hoy todavía muy presente en nuestra querida Cataluña. Mientras que esas obsesiones completamente locas no se sanen de raíz, no podremos tener una tierra normal en donde todos podamos vivir con normalidad y no con estas obsesiones identitarias que nos llevan siempre a unos planteamientos absurdos, no solo políticos, sino también de vida. Sí, sí, evidentemente tienes toda la razón con lo que has dicho. Y ahora si me permites, voy a incluir una pequeña cuña que te toca muy directamente. Para nuestros oyentes que no lo sepan, el abuelo de Alex, Ferran Valls Taberner, ha sido uno de los mejores historiadores que ha dado Cataluña. Hoy en día, bueno, pues apartado, olvidado, relegado de cualquier universidad catalana y de cualquier reseña bibliográfica, realmente por el hecho de que, bueno, el independentismo, el nacionalismo, el separatismo, digámoslo como quieran, pues nunca lo han visto dentro de su cuerda, o últimamente no lo han visto dentro de su cuerda, pero en un momento determinado, con Santiago Sobraqués, Ferran Soldevila y Ferran Valls Taberner fueron los referentes de la historiografía en Cataluña. Y eso es una cosa que ya lo sabes, que tengo debilidad por tu abuelo, pero es la pura verdad. Es decir, llega un momento de que hay cosas que hay que decirlas y, dejar en el ostracismo como se está dejando a tu abuelo, yo creo que es criminal por parte ya no de los políticos, que muchas veces los políticos no saben ni quién era Ferran Valls Taberner, pero sí de los historiadores actualmente, sí de los catedráticos de historia que están en las universidades catalanas. Es decir, ellos sí que tienen una gran culpa de este ostracismo por parte vinculado a tu abuelo, ¿no? Claro. No, yo te agradezco que digas estas palabras o sea, tienes razón. O sea, Ferran Valls Taberner, que fue toda su vida un referente en la historia de Cataluña y sobre todo en la historia medieval, ¿no? Sí. Que fue político de la Lliga Regionalista con Cambó, diputado en el Parlamento de Madrid, en el Parlamento catalán también y candidato a la alcaldía de Barcelona, pues ahora mismo está todo relegado por una razón fundamental. Él en el 39 escribió un artículo, él que era
claro, muy catalanista. Él nació en Solsona, Sí. en la Cataluña catalana, ¿no? Y él vivió, pues lógicamente, pues todo podríamos decir, el esplendor del nacionalismo catalán, ¿no? Y Ajá. por eso se metió en política y por eso luchó. Fue también en la época de la dictadura de Primo de Rivera por defender el catalán y por defender todos los derechos del Principado. Pues fue durante un año y medio, fue como exiliado a Morella, ¿no? O sea que él era en ese sentido un prototipo de lo que podríamos decir un político nacionalista. Exacto. Pero él, con todo lo que había leído de la historia de Cataluña, llegó un momento que se dio cuenta que parte de esa historia que les había llegado, pues era una historia romántica y en parte una historia falsa. Él tuvo la honradez intelectual de romper con esa corriente, romper, por lo tanto, amistades de muchos amigos suyos que querían seguir permaneciendo en esta corriente nacionalista, y eso le llevó a publicar en el 39 un artículo en La Vanguardia que se llamaba La falsa ruta, en donde decía que Cataluña se encaminaba a una falsa ruta, al precipicio, y que el gran culpable era ese tipo de catalanismo que nos estaba llevando por un camino que solo nos podía traer pues cosas que no eran muy buenas, ¿no? Y él lo razonaba. Ese artículo de La falsa ruta fue lo que le llevó a ser proscrito completamente por las élites del nacionalismo catalán y que duran hasta el día de hoy, ¿no? Pero yo lo que me quedo es que él podía haber vivido tranquilamente dentro de ese ambiente, haber sido considerado como un pope para todo el nacionalismo, y por esos principios suyos y esa honradez dijo: mira, yo no puedo estar ofreciendo a mi familia, a mis amigos y sobre todo a mis alumnos de la Facultad de Derecho y a mis lectores un material averiado que puedo constatar que no es bueno para nuestra tierra. Exacto. Entonces, bueno, pues tuvo la valentía de romper con todo eso y de mantenerlo en libros posteriores, como el último suyo, que fue Reafirmación Espiritual de España, ¿no? Y a partir de ahí, en el 42, ya muere muy joven. Sí. Entonces, bueno, yo me quedo con esa dinámica. Él pudo elegir la comodidad y el estar acogido, protegido y cuidado por esas élites nacionalistas que le hubieran mantenido un puesto de pope casi, y sin embargo rompió con todo eso y prefirió estar, entre comillas, solo, pero viviendo en la verdad, que no vivir en la mentira y arropado por muchos. Toda la razón. A ver, volviendo un poco a tu libro, ¿cómo ves los medios de comunicación hoy en día? Es decir, ¿están vinculados o están manejados o están comprados o están pagados por todos estos bárbaros? ¿Hay libertad de prensa, por decirlo de alguna manera? ¿Hay libertad de expresión? Bueno, vamos a ver, César, hay libertad de expresión, pero el problema es que no hay pluralidad en España. Y la pluralidad no es que haya 10.000 medios y todos digan lo mismo. La pluralidad es que haya solo 2 medios y uno diga una cosa y el otro la contraria, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, desde hace décadas los bárbaros saben perfectamente cómo dominar y cómo secuestrar la libertad de expresión con el dominio de estos altavoces, ¿no? Yo digo que ahora mismo hay muy pocos medios libres porque la estructura, la telaraña diabólica se ha metido de tal manera
que ahora mismo los políticos de todo pelaje dominan perfectamente a los medios. Y hay como varias dinámicas. Por una parte, piensa que todos los años, desde las administraciones públicas, gobierno central, diputaciones, autonomías y alcaldías de toda España, la suma de todos esos organismos públicos invierten al año más de 1.500 millones de euros en publicidad institucional. ¿Esto qué quiere decir? Claro. Que cualquier pequeño alcalde de cualquier pueblo, cualquier pequeña autonomía, tiene un poder inmenso sobre los medios locales y sobre otro tipo de medios. Claro. Con el presupuesto institucional puede cambiar la línea editorial de cualquier medio de comunicación. Si a eso le sumamos que la mayor parte de la publicidad de este país viene de las empresas del IBEX 35 y la mayor parte de las empresas del IBEX 35 son empresas que están tuteladas por el gobierno de turno o que están fiscalizadas porque se dedican a cuestiones reguladas, como pueden ser los bancos, como pueden ser las empresas de constructoras, sobre todo las grandes de obra pública, como pueden ser las telecomunicaciones o las petroleras. Se coge el IBEX 35, que ahí se concentran la mayor parte de los anunciantes de este país, pues el 90% son empresas fiscalizadas, con lo cual saben que cuando ponen los anuncios, cuando insertan los anuncios en los medios, ya dan indicaciones o saben perfectamente que a ciertos medios no les van a dar toda la publicidad que considerarían que deberían darles por la audiencia de ese medio, porque van a estar condicionados por la indicación del político de turno de decir, oye, ojo, tu empresa está fiscalizada, tu empresa está regulada, vamos a ver en qué te gastas la publicidad. Claro. Eso hace que en general los altavoces privados o de iniciativa privada al final están completamente condicionados por esa publicidad institucional de las administraciones públicas y por otra parte por los grandes anunciantes que también están fiscalizados o regulados por el gobierno. Con lo cual nos quedan muy pocos medios libres. Y yo lo que digo en el libro es que es posible tener medios libres, pero siempre y cuando demos un manotazo al sistema e intentemos crear altavoces completamente libres, autónomos, que no estén condicionados ni por la publicidad institucional ni por los grandes anunciantes. Y para ello tenemos que tener una relación directa entre el medio y el lector o el seguidor o el oyente o el telespectador. Y pongo el ejemplo de varios medios, no solo en España, sino sobre todo también en otros países, sobre todo en Francia, como este tipo de medios completamente libres tienen el apoyo directo de sus lectores o sus seguidores, que son los que le financian la estructura de redacción. Entonces pongo varios ejemplos, no solo de periódicos digitales, también de radios y de televisiones, cómo han conseguido esa independencia económica ajena al sistema. Entonces, por eso que yo animo a todos los oyentes que tienen César, que tengan la necesidad o que sientan la vocación de crear un medio libre, independiente, ajeno al poder completamente, que entren por una ruta completamente distinta, que no hagan lo que están haciendo otros, y que si quieren tener verdaderamente influencia y si quieren tener independencia y libertad ante el poder, lo pueden hacer, pero buscando otras rutas alternativas a las que ahora tenemos. Claro. Ya estamos casi llegando al final del programa, pero te quería hacer una última pregunta. Aparte, digamos, de lo que hemos hablado de tu abuelo, esto lo vamos a dejar aparte. ¿Tú crees que a lo largo de la entrevista hemos sido apocalípticos o realistas?
Bueno, yo creo que realistas, ¿no? Estamos en una situación, justamente César, en el libro un poco lo indico, que hay motivos para la esperanza. O sea, es normal que haya muchos oyentes que estén desesperados por lo que nos está pasando en estos días, la situación política tan desagradable que tenemos ahora mismo. Es posible que muchos oyentes tiren la toalla, estén tristes, pero el mensaje que les quiero transmitir es que hasta ahora, o sea, hemos llegado a esta situación porque durante décadas hemos delegado nuestra responsabilidad en otros, en élites políticas, en élites económicas, porque considerábamos que los cambios que se deberían hacer en España lo deberían hacer otros. Y a mí siempre me ha gustado el lema de Julián Marías, que decía que por mí no quede. Que otros hagan lo que tengan que hacer, pero todos nosotros tenemos una responsabilidad. Y aunque consideremos que nuestra influencia es muy limitada, tenemos que ejercer esa pequeña influencia. Claro. Por lo tanto, tenemos que pasar de esas microcobardías que todos, de alguna manera, hemos incidido en estos últimos años, de mirar a otro lado, de estar cómodos, de no ayudar a otro tipo de proyectos, de no arrimar el hombro en determinadas situaciones. Hemos caído en esas microcobardías y ahora tenemos que convertir esas cobardías en gestos de valentía. Pequeño, a nadie se le pide grandes heroicidades, pero es verdad que tenemos que, si queremos entre todos reconvertir y cambiar esta situación, tenemos que dar un paso adelante. Y por eso yo digo a los oyentes de tu programa, oye, es un momento no para estar deprimidos, sino para ver cada uno qué podemos hacer. Y fíjate, César, que podemos crear una verdadera revolución. Si convertimos esas miles y millones de microcobardías que hemos entre todos contribuido en estos últimos años a llevarnos a esta situación de precipicio, las convertimos en gestos de valentía, esto puede ser una revolución inmediata y rápida. Bueno, a nivel político eso a nosotros no nos corresponde, pero lo político es consecuencia de esa primera guerra cultural en la que sí que todos podemos interactuar. Por eso que sí que me gustaría hacer una llamada a la esperanza y a que dejemos de delegar la responsabilidad en otros, sobre todo los políticos, y que pongámonos a pensar cada uno qué es lo que podemos hacer, aunque sea en pequeños gestos, para revertir esta situación. Pues queda ahí tu mensaje. La verdad es que has tardado unos cuantos años en escribir un libro, pero has puesto tu pequeño grano de arena para que, como dice el título, ¿no?, que la gente despierte y entre en combate contra los bárbaros que nos están arruinando no solamente la vida, que están arruinando el día a día, digamos, de España como país, como hemos estado hablando, pero también de la humanidad, del mundo, de todo. Están destruyendo la cultura, todo en general, ¿no? Es decir, yo creo que nuestros oyentes, pues recomendarles profundamente Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida, de Alex Rosal, y felicitarte por el libro y esperar tenerte otro día aquí para poder hablar de tu segundo libro. Dios lo quiera. Todavía tardaremos. Bueno, oye, encantado. Pero no nos emplazamos para ese momento. Pero no tenemos prisa, Alex. Aún somos jóvenes. Oye, magnífico, César. Te lo agradezco muchísimo. Un muy fuerte abrazo, Alex. Igualmente, César. Muchas gracias.